¿Cómo está? Buenas tardes, Franco. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí todos estábamos charlando, tratando de no enfermarnos ahora. ¿Cómo quedó ese capítulo? Me parece que tal vez sea hoy el más polémico. ¿Cómo queda el capítulo de la reforma laboral del tema Quedó, enfermedad? quedó, quedó raro, quedó muy raro, porque primero que era un tema no previsto que se insertó entre las correcciones. Y les cuento cómo quedó. Si un trabajador tiene una enfermedad o un accidente inculpable, se trata de patologías ajenas al trabajo, ¿no? Sí, Eh, interviene en la ocurrencia del episodio. Pongo un ejemplo enseguida. Tiene una licencia de 3 o 6 meses de salario al 50%. sí. Si en cambio la patología se produce por efecto de algo que está fuera de su control, cobra el 75% del salario básico, así dice la norma. El ejemplo del primer caso es que se lesione en un partido de fútbol jugando en el club de su barrio. Sí. El ejemplo del segundo caso es, por ejemplo, una gripe virósica. Perdón, ¿hoy cómo es, Julián? Hoy, si vos te enfermás, ¿qué pasa? Se cobra el salario promedio, o sea, se cobra prácticamente lo mismo que cuando uno está trabajando y tiene, en lugar de 3 y 6 meses, tiene 3 y 6 meses si tiene menos o más de 5 años de antigüedad, y 6 o 12 meses si tiene cargas de familia. O sea que pasa a ser un régimen totalmente precario. Yo creo que es una reforma que va a judicializarse. Claro. Hay que escuchar a Julián de Diego. Digo, es un abogado laboralista de muchos años. No sos comunista, digo. Julián, digo, No, trabajás de defender a justamente muchas no empresas, soy. ¿o no? No es que... Julián, ¿no? perdón, doctor, si yo lo entendí bien, nueva ley, supongamos que se aprueba la ley laboral, me contrata una empresa bajo la nueva normativa, yo me engripo, me agarro una fiebre y estoy 3 días Sí, en cama y no voy a trabajar, ¿cobro el 75% de mi sueldo? De esos 3 o el días. 50. De Si esos ¿Y el hecho ocurrió con alguna responsabilidad personal, por eso puse el ejemplo de un esguince, sí. habiendo jugado al fútbol, que es una lesión que uno podría, si toma precauciones, evitar. En cambio, se cobra el 75 si la patología que sufre está ocasionada por obra de circunstancias ajenas a su decisión, como eso fuese una gripe virósica, puede ser una Está mal eso. enfermedad. Pero la pregunta, Claro. la duda que tenemos, Julián, ¿es del sueldo eso? O sea, del sueldo, perdón, del día que faltás. Del básico. Pero del día que Cobra el faltás. 50 del básico. El básico no es el sueldo. El básico es el salario convencional. Lo que veíamos el otro día, por ejemplo, de los policías que cobran de básico O sea, es más 150.000. bajo todavía. Sería 150.000 pesos en el caso de ser un policía. Y de ese 150.000 pesos cobraría el 50 o el 75. Sí, peor, porque el básico de un policía está compuesto por una cifra que es irrisoria. Claro. Son 150, Sí, 200.000 pesos. El resto para llegar a 600, 800, son adicionales. Esos adicionales no son computables. Entonces, yo creo que esta reforma va a producir muchas críticas porque genera un detrimento de los derechos del trabajador muy significativa, bajo la intención, y aclaro por qué, cuál es la razón por la que existen este tipo de disposiciones, porque la intención es luchar contra el ausentismo. Ujú. El ausentismo en Argentina ha crecido mucho, bajando obviamente la productividad, y mucho ausentismo tiene que ver con los certificados apócrifos, con patologías inventadas. Ujú. Nosotros tenemos un par de ejemplos que son patéticos. Tenemos una empresa muy grande que está cerca de una cancha de fútbol, de primera, y los lunes tenemos 40% de ausentismo. Claro.
Claro. porque van a la cancha, terminan festejando, Ujú. y si ganaron, peor, porque festejan y siempre se toma un poquito de más. El día lunes, esas dos empresas que están pegados al estadio, están muy cerquita, a 2 cuadras una y a 4 cuadras otra, tienen 30, 40, 50% de ausentismo. Entonces, y por supuesto, todos inventan la patología, dicen que tuvieron una gastritis, que tuvieron... Claro. Ujú. Pero ahí hay un médico ahí que una- la firma, Julián. Porque, Bueno, el médico, digamos, hay muchos casos, es decir, por supuesto hay médicos que no lo hacen, pero hay muchos casos de certificados apócrifos, o sea, el certificado puede ser de falsedad ideal o de falsedad material. ¿Cuál es la falsedad material? El que el certificado lo hace alguien que no es médico. Ujú. En cambio, la ideal es cuando el médico es un médico matriculado, pero le inventa al trabajador Ujú. una justificación de un día, diciéndole, por ejemplo, que tuvo una gastritis o tuvo un desarreglo de estómago, Ujú. y le justifica el día. Pero Ese esto- tipo sí. de microausentismos se ha generalizado, Es es cierto. un acto de irresponsabilidad muy grande, y contra ese tipo de cosas las empresas tienen pocos recursos. Por eso, pero y esta medida soluciona eso, pero también afecta el derecho de los trabajadores. Y yo me acuerdo que el gobierno, yo entrevisté al secretario de Trabajo, un montón de funcionarios del gobierno, el propio Sturzenegger, todos dijeron que esto no tocaba derechos de los trabajadores. Sí, sí, por eso a mí me extraña, y por eso lo digo con espíritu constructivo, me extraña que se haya insertado una cláusula, digamos, en una forma verdaderamente atípica, porque esto fue de un día para el otro en el medio de un dictamen de comisión que ya había aprobado un texto donde esta cláusula no existía, y se hizo una... O sea, esto de entró un por dictamen fuera de del comisión combo. de último momento con algunos cambios, y uno de esos cambios que llama mucho la atención es porque sin ninguna duda afecta derechos. Si una persona se más. enferma de cáncer, por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, cobraría el 75% del básico. Mm. Y del resto, porque ¿No? hay sueldos que están el básico y después tenés 800 tipificaciones de bono complementario de tal. Eso no. Eso Claro, no se por cobra. Eso no. Por eso yo les decía que el caso de la Claro, no se cobra policía, nada. No Oh. cobra nada, porque el básico yo vi un recibo de sueldo en estos días a propósito de lo de Sí, Santa Fe, sí. y el básico de la policía Sí, 150. provincial es 150.000 pesos. Mm. Y Pero- después, con todos los adicionales, que son como 15, Mm, se llega a 600, 800.000 pesos. O sea, claro. Te digo, perdón, la verdad que no cobraría nada, afectaría la posibilidad de que en una patología como el ejemplo que ustedes pusieron recién, la persona no tenga el mínimo de subsistencia. Imagínense Ah, está mal. salir de un régimen como el que tenemos hace 50 años, donde siempre se pagó el sueldo completo, a algo donde se paga una cifra que es insuficiente para sobrevivir. La verdad, me parece que va a tener el problema de que quiebra un poco la filosofía original de la reforma, donde los derechos fundamentales no están afectados, pero además le da muchas herramientas a quien lo quiera impugnar para judicializarlo. Sí, perdón, quiero decir algo, Iván, y tiene una pregunta. Las empresas también implementaron los premios por presentismo para justamente evitar este problema de los lunes o de los partidos y demás. Tal ¿no? cual. Hay algo para hacer, no es que no se pueda hacer nada. sí, yo quería No, preguntar. ya sé, pero los programas de presentismo tampoco han sido exitosos, ¿no? O sea, acá las empresas que tienen bajo nivel de ausentismo, nosotros tenemos empresas que han sacado premios internacionales por tener el más bajo nivel de ausentismo. Las empresas automotrices, por ejemplo, han logrado ausentismo del 4%. Impresionante. Pero ¿cómo lo han hecho? No solamente tienen un premio al presentismo fuerte, o sea, que tenga un valor tan significativo que perderlo es una pérdida importante del ingreso,
sino que además tienen un control de seguimiento muy estricto. Es decir, tienen un servicio médico que en cuanto la persona dice que está enferma, le mandan un médico para que controle personalmente el ausentismo, le mandan médicos matriculados que van eventualmente con todas las herramientas para hacer el análisis de la patología que alega la persona. Hay juntas médicas que están funcionando muy bien, como la Junta Médica del Gobierno de Cava o las Juntas Médicas de Córdoba o de Mendoza, que en cuanto uno tiene una discrepancia entre el médico de la obra social y el médico del empleador, se cita inmediatamente una junta médica y la junta resuelve, y lo que resuelve la junta hay que acatarlo. Es decir, hay recursos, pero lo cierto es que nuestro nivel de productividad, cuando uno usa ese tipo de herramientas, lo lleva a la pequeña y mediana empresa, el ausentismo se triplica, porque ese tipo de empresas en donde está el 80% del empleo de la Argentina, el empleo privado me refiero, no tienen estos recursos. A ver, pregunta Dani. Sí, lo que yo quería preguntar, si en el caso por ejemplo, porque para ahí un cáncer es un ejemplo muy extremo, pero puede pasar que una persona tenga que operarse de la vesícula y que tenga que estar 10 días en cama, o que alguien tenga una hernia de disco y tenga una operación de columna y tenga que estar 1 mes y medio sin trabajar. En esos casos también se aplicaría el 50 o el 75 del sueldo original. Se aplicaría el 75, salvo que la operación que se tenga que hacer es porque se cayó en el por trabajo. Ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, estoy tratando de interpretar lo que dice el texto, que no es claro, Okay. Pero si uno participa por algún acto, no sé, no quiero decir de irresponsabilidad, pero que podría haberlo evitado si hubiera sido previsor, por ejemplo. Claro. Me lesioné jugando al rugby el fin de semana, ¿no? En ese caso es el 50. Cuando la patología está originada en algo que está fuera del control del empleador, del trabajador, en ese caso es el 75. Pero de cualquier modo, al decir el 50 o el 75 del básico, ya ahí le da argumentos a cualquier detractor de la reforma para decir que se están lesionando derechos fundamentales. Totalmente. ¿Qué pasa en el mundo, Julián? ¿Qué información tiene o recuerda de otros países? ¿Cómo resuelven el tema de las enfermedades? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos o en nuestra región, en Brasil o en Chile, en Uruguay? En Estados Unidos hay una cobertura basada en el seguro. Entonces el seguro le hace una vigilancia muy severa a la persona que se ausenta en cualquier tipo de patología, accidente o enfermedades inculpables, como accidentes y enfermedades profesionales. Es otro mundo. ¿Y acá no lo tendría que hacer la RT? ¿No se paga para eso la RT? No, la RT solamente interviene en los riesgos del trabajo, porque por eso se llama RT, Asociación de Riesgos del Trabajo, ¿no? Que los riesgos del trabajo son todas las patologías originadas en el ambiente laboral. Entendí. Tiene que ser una enfermedad profesional, por ejemplo. Cirrosis es una enfermedad originada en el alcoholismo. Esa es inculpable. Claro. En cambio, la silicosis es una enfermedad originada en el empleo de sílice adentro de la empresa. El sílice es el vidrio. Entonces, la silicosis va por la ley de riesgo del trabajo, y ahí tiene una cobertura de un mínimo de 1 año con el pago del salario completo, que se puede extender a 2 años, pero además tiene cirugía, internación, farmacia, ¿Qué pasa en Europa? Ortopedia, Entonces, ortodoncia. ¿en el Europa? Trabajador tiene que ser restablecido en su salud a la posición de plena salud anterior al evento. Entonces, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad muy grande del empleador, porque la patología se origina dentro del ámbito laboral. Entonces, la cobertura es no solamente completa en materia salarial, sino que también es completa en todo lo demás, en rehabilitación, en medicina, en farmacia, en internación, en cirugía, en todo lo que haya que hacer. En cambio, las patologías inculpables, la salud la atiende a las obras sociales sindicales. Con lo cual también hay una atención de la salud mucho más básica, mucho más pobre. Julián, salvo obras sociales que
que tienen asociaciones con prepagas que ahora están cuestionadas porque todo lo que era triangulación fue anulado por este gobierno, y entonces aparece la prepaga que verdaderamente daba el servicio, porque antes la obra social, que no tenía ningún servicio, contrataba una prepaga, le hacía pagar a la empresa la diferencia y se quedaba con un peaje. Ahora eso desapareció. Ahora el que presta el servicio se queda con todo el recurso de la obra social, pero la verdad es que la mayoría de las obras sociales son de origen sindical, y la mayoría de las obras sociales tienen un servicio, yo diría, elemental. Es más, se llama PMO, Sí. Plan Médico Obligatorio, sí. que es un plan médico verdaderamente elemental. Pero atiende también la maternidad. Sí. Atiende Julián, la maternidad, que ya no es tan elemental, porque tiene que cubrir todo lo que tenga que ver con la maternidad. No, quiero insistir en esto de los ejemplos de lo que pasa en otros países. En Estados Unidos lo explicó, y en Europa y Sudamérica, ¿cómo es? Bueno, en los países que nosotros tratamos de imitar, España, Francia, Italia y Gran Bretaña, también un poco Alemania, la verdad es que la situación es muy parecida a la que tenemos en este momento sin la reforma. O sea, hay una cobertura basada en la antigüedad del trabajador y en la carga de familia, y los servicios médicos no los prestan las obras sociales, los prestan sistemas de salud, que son mucho mejores que obviamente lo que brinda la obra social, porque la Organización de la Salud en países socialistas, como es el caso de España, o que tienen antecedentes socialistas, como Francia, es una cobertura de salud de alta calidad. Entonces, ojo, tengan en cuenta ustedes que el único país del mundo que ha entregado la salud inculpable de los trabajadores y la maternidad a los sindicatos es Argentina. Es una locura, sí. ¿No? No sé si saben que es uno dice, bueno, es una ley de Perón. No, es una ley de Onganía. En el famoso pacto cívico-militar o síndico-militar que hizo Onganía para aliarse con los sindicatos, le regaló las obras sociales. Muy buena Entonces información. tenemos un sistema de salud que en un 60% del país, casi 70%, está cubierto por las obras sociales, y esto de cubierto es entre comillas, porque hay obras sociales que son un sello de goma y no brindan ningún servicio, y hay otras que brindan un servicio más que satisfactorio. Lo último, Julián. La obra social de sanidad, por ejemplo, está bien que es el sindicato de la salud, pero la obra social de sanidad ha sacado premios internacionales por la calidad de los servicios. Entonces, tenemos los dos extremos, pero la media es mala. La media es mala. Lo último, ¿qué otra cosa se puede observar de lo que se aprobó? Ya vimos este capítulo muy polémico del tema de enfermedades. Bueno, se abandonó todo el tema de los plazos para el tema de la voluntariedad de la cuota sindical y la cuota solidaria. Claro. ¿No? Se fijaron límites. Hasta el 2, ¿no? 0,5% y del 2%, pero ahí estaba previsto un plazo al cabo del cual esas dos cuotas se transformaban en voluntarias. Era un plazo largo porque era al 1 de enero, ¿no?, del año 2028, pero desapareció. También de la noche a la mañana, es decir, que se lo tragó la tierra porque estaba en el borrador. Sí, porque estas cosas no se esfuman. Eso es como la lámpara de Aladino. Doc, chiquita, para tener en cuenta, esta reforma sale así como está, que seguramente en diputados lo que hablamos hoy va a hacer mucho ruido y quizá venga algún cambio, pero digo, si sale así como está, afecta a los nuevos contratos, ¿no? Pues se habla mucho de la irretroactividad de la ley, pero que después... No, pero ahí hay una confusión. Déjenme hacer la aclaración y así los ayudo. La ley no puede ser retroactiva. Eso está prohibido. ¿Por qué? Las leyes, si son retroactivas, afectan los derechos adquiridos. Claro. Y en el derecho laboral, los derechos adquiridos son fundamentales. Entonces, ahora, la reforma se aplica en los derechos que no son adquiridos, que son los derechos llamados en expectativa, a todos los trabajadores, a los nuevos y a los viejos. O sea, vamos a poner un ejemplo. La indemnización por despido tiene cambios.
a pesar de que se sigue manteniendo la mejor remuneración mensual normal y habitual, como la definición del 245, artículo que se modifica, dice que es la mejor remuneración mensual, se eliminan las prestaciones no mensuales. Por ejemplo, el aguinaldo, que es semestral, y las vacaciones, que son anuales. Y también se eliminan los bonos anuales, los bonus que cobran generalmente gerentes, ejecutivos, también se eliminan porque son de pago anual. Entonces, a pesar de que la indemnización sigue siendo en esencia la misma de siempre, tienen un pequeño recorte. El día que el trabajador sea despedido, sea antiguo o sea nuevo, va a tener, sin ninguna duda, que aplicarse la nueva indemnización por despido, porque ese es un derecho en expectativa, no es un derecho adquirido, porque el derecho se consolida el día que lo despidan. Y entonces el día que lo despidan tiene que aplicarse el derecho vigente en ese momento. ¿Me siguieron? Sí, Sí, no hay perfecto. trabajador viejo para el tema de despido. Pues está clarísimo, está clarísimo. Claro, ahora, Sí. todos los derechos que la persona fue acumulando a través del vínculo laboral, no solamente los del convenio colectivo, que incuestionablemente son derechos adquiridos, igual que los derechos concedidos por la ley, que el día de mañana puedan ser algún cuestionamiento, el trabajador siempre va a tener el derecho a hacerlos valer, porque los derechos adquiridos forman parte de lo que sería algo así como el marco protector que tiene la ley de contrato de trabajo en favor del trabajador, que de la relación es la parte más débil. Clarísimo. Y entonces por eso es un derecho que se le dice tuitivo o protectorio, porque tiene que equilibrar el desequilibrio que hay entre el empleador y el trabajador, Claro. y la fórmula que existe es esta de amparar derechos que son exclusivos a través de unos resortes legales, no entremos en detalle porque es muy complicado, pero que se llaman el orden público, las normas irrenunciables, el contenido de los usos y costumbres legitimados por el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por todos estos minutos, Julián de Diego. Vamos a seguir hablando, obviamente, porque falta la media sanción de diputados y hay mucha polémica, pero muchas gracias porque estamos ahí atentos y queremos tratar de entender qué se votó anoche. Hay muchas cosas que todavía tenemos preguntas y dudas. Sí, y las vamos a tener que digerir porque el borrador recién se conoció ahora. Claro. Del Senado. Entonces, Claro. y ahí hay muchas sorpresas. Hay sorpresas. Hay muchas sorpresas, porque de 40 cambios que había en el borrador, digamos, que se distribuyó 2 o 3 días antes, quedaron 16, 17 cambios, y lo demás, como por arte de gracia, ¿no?, desaparecieron. Claro. Y desaparecieron creando algunos baches que ahora, al no estar dentro de un sistema que estaba bastante bien armado, porque hay que tener en cuenta que una cosa es la redacción, que fue un mérito del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, y de la intervención muy importante de Julio Cordero y de todo el equipo laboral, que son los que saben de este tema. Claro. Entonces ahí hubo una intervención técnica que creó una reforma laboral, yo diría, muy equilibrada, muy pensada, con muchos detalles técnicos muy sofisticados que son para grandes especialistas, y por eso yo traté de simplificarles un poco lo que les estuve explicando. En cambio, los cambios que se hicieron en este último tramo fueron cambios políticos. Fueron cambios negociados con la CGT, con los gobernadores, y entonces esos cambios ya escaparon a la ortodoxia técnica de la primera parte y pueden haber producido, y por eso digo, hay que digerir un poco el último texto aprobado para visualizar a ver de qué modo se ha creado alguna fisura. Gracias, Julián de Diego, un saludo. Muy amable, muy amable. No, al contrario, hasta pronto. Julián de Diego, abogado laboralista, 12:30, se nos fue re larga, pero me parece que valía la pena, ¿no? Sí, porque sí, se entendió todo lo que ibas explicando. Me quedó 80 preguntas más. Sí, a mí también. Buenísimo, muchas aparte, dudas. Diego.
aparte dijo que cambiaron muchas cosas. Entonces, Y ¿viste? ahora se hacen esos baches raros. Ay, qué polémica se armó con la reforma laboral, ¿no? No es la que esperábamos, ¿eh? Bueno, lo vamos a seguir el tema, sí. Vamos a las noticias.